Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Fairy Tale of New York de Christy McCall y The Pogues. Hay que recordar que Christy McCall murió hace ya algunos años, si mal no recuerdo, como por allá de los 90, 98, 99 en Cozumel, arrollada por un yate de un millonario mexicano. Pero esta mañana nos levantamos con la muerte de Shane McGowan, líder de The Pogues. Murió a los 60 años de edad, 65 años de edad, un hombre que obviamente se hizo muy muy famoso a nivel mundial gracias a esta canción, pero tiene una catálogo enorme. McGowan hubiera cumplido 66 años en Navidad, exactamente el día de Navidad, y la canción más conocida de él en esa época en el mundo es Fairy Tale of New York, aunque el repertorio de The Pogues es enorme. Dense una vuelta, ahora que está tan seguido, ahora que está tan puesto todo lo que tiene que ver con las listas de Spotify. Revisen lo que es la categoría de The Pogues, nomás para no dejar. Bienvenidos a Real, radio-real.com, radio-real.com. Y hablando de eso, los que escuchen esto a través de podcast en Spotify, mándenme. Es muy interesante ver qué escuchan, o sea, cuánto tiempo escuchan y qué tan seguido. Y esos datos los trae su catálogo que dice, su podcast favorito es tal. Entonces, si estamos entre sus podcasts favoritos, mándenme la captura de pantalla, ya sea o el enlace, en pocas palabras, mándenmelo al Twitter, que es Geoliveros, o al Instagram, que es Geoliveros. Si lo escuchan en podcast, si me están escuchando diferidos. Si lo hacen a través de en vivo, radio-real.com, en Radio Garden y en Claro Música, que es claro que está funcionando Claro Música. Dicen, Claro Música no funciona. Les voy a demostrar cómo sí, disculparán ustedes, si de pronto hay un delay. ¿Listos? A ver, me voy a meter a Claro Música. A ver qué es lo que sucede. Claro que está funcionando Claro Música. Dicen, Claro Música no funciona. Les voy a demostrar cómo sí, disculparán ustedes. Ahí está, para que nada más vean que Claro Música sí funcionó. Entonces existe Radio Garden, existe en Claro Música, existe en radio-real.com y nos pueden ver donde nos pueden ver, que es obviamente aquí en Instagram. Se supone que ya podría regresar a TikTok, pero lo voy a dejar para la próxima semana. ¡Vaya zafarrancho! Miren ustedes, Samuel García, como recuerdan ustedes, regresó el día de ayer a la gubernatura de Nuevo León para hacer el trámite y ver quién se queda de gobernador sustituto. Entonces mandó ayer en la tarde un mensaje conciliador. Buenas, nuevas y frías tardes, Nuevo León. Quiero hoy platicarles sobre el gobernador interino. El Congreso del Estado tiene de aquí al viernes para nombrarlo, y conforme a la sentencia del Tribunal Electoral nos queda claro que debe respetarse el principio democrático del 2021, donde ganó Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros hemos ya mandado 4 propuestas. El secretario general, Javier Navarro, la secretaria de Igualdad y coordinadora de Igualdad para Todos, Marta Herrera, Iván Rivas, secretario de Economía, y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad. Los 4 perfiles perfectamente de mi plataforma, de mi gobierno, que darían continuidad al nuevo Nuevo León. Quiero ser sincero que hay diputados del PRI y del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados, desgraciadamente, tienen mucha presión de la Ciudad de México. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Un claro ejemplo fue este sábado, que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN, y vino Alito únicamente a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián fiscal, Adrián de la Garza, o no hay acuerdo. Y eso obviamente es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir. Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Marquito a reventar, y pensemos en Nuevo León, pensemos en lo que votó Nuevo León por 6 años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León. Voy a estar aquí al pendiente informándoles. Suficiente.
El problema es que así fue. Así comenzó la cosa. Mandando un video Samuel García diciendo, voy a acatar lo que dice el tribunal, pero ustedes tienen que acatar que tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano, lo cual no dice la ley. La ley dice que el Congreso está facultado para poner el gobernador sustituto al pedir licencia el gobernador, en este caso Samuel García. Lo lógico o lo sano hubiera sido que efectivamente fuera alguien de Movimiento Ciudadano, pero el Congreso puede hacerlo y se armó la rebambaramba. Tomaron la tribuna, impidieron que siga leyendo el dictamen. Sí, así como lo están viendo y escuchando, dieron portazo miembros, en un inicio dijeron porros, pero luego se supo que sí eran miembros de Movimiento Ciudadano que con fuerza y con bombas de humo intentaron posponer la sesión en donde se iba a nombrar gobernador sustituto. No se vayan, no se vayan. Rápate. Sigue. Así exactamente como lo están viendo, y si no, pues todos los miembros del Congreso bombardeados con bombas de humo. Y así con ese bombardeo intentaron pues imponer quién tendría que ser el siguiente gobernador. Así como lo están escuchando ustedes, por increíble que parezca, durísimo la confrontación. Al final, pues el Congreso de Nuevo León puso a un gobernador sustituto, interino, como quieran decirlo ustedes, que no es del equipo de Samuel García. Ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, se le ha designado a usted como gobernador interino del estado de Nuevo León por el periodo comprendido del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Por lo que para los efectos del artículo 193 de la Constitución Política Local, le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, por supuesto que el primero que se inconformó con este nombramiento de un hombre que se volvió conocido debido a que fue el que investigó el caso de Bani Escobar, pues ¿quién se enojó? Samuel García. Votan un interino que no es de Movimiento Ciudadano y no es por consenso, mañana mismo a primera hora. Yo estoy tranquilo en que cualquier acto que hagan ahorita no van a poder cumplir las sentencias del juez, así que yo voy a esperar para ir a demandar el desacato, ir al incumplimiento del tribunal y seguir como hemos estado hasta ahorita. ¿Tienen que enviar a gente de MC a revisar la sesión? Pues me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que puede ser un auto boicot. El PAN lleva 2-3 días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad, y eso no le hace nada bien a Nuevo León. Entonces yo realmente ojalá pido que hoy terminen la sesión, que voten lo que quieran. Yo estoy seguro que en tribunal les voy a ganar y que no pase a mayores lo que hubo ya en el Congreso. ¿Hay gobernabilidad en Nuevo León? No, pues mira, siguen llegando inversiones, estamos todos bien contentos aquí en Navidad, no hay por qué llevar un conflicto menos político, pero bueno, ya sabemos cómo se maneja el PRI y el PAN, no vamos a caer en provocaciones, y a todo el mundo le pido que estemos tranquilos, no hay necesidad
de tener tensión política. Pues dice que no hay necesidad de tener tensión política y que son porros. El problema es que uno de los que está ahí es un hombre llamado Miguel Dávila, que es pues el aspirante al gobierno de García por parte de Movimiento Ciudadano. Sus notas piteras que ahora resulta... Fíjense cómo andan de asustados los del PRIAN, que hoy que fuimos a manifestarnos de manera pacífica ya empezaron a poner en sus notas piteras que ahora resulta que soy jefe de los porros, que ando comandando encapuchados. Háganme el favor, lo que tienen miedo es que estamos tan fuertes en García y que les vamos a quitar García, que andan inventando cosas y diciendo que yo soy jefe o comandando encapuchados. Háganme el favor. O sea, yo soy padre de familia, ¿qué voy a andar haciendo eso? Una cosa es ir a manifestarse, a escuchar, y otra cosa es lo que quiera el PRIAN por miedo dar a entender. Vamos fuertes, y esto lo demuestra. Bueno, eso es lo que está diciendo este hombre y una gran cantidad de miembros del Movimiento Ciudadano. Dante Delgado terminó defendiendo el zipizape allá en Nuevo León. También lo hizo, por supuesto, pues toda la gente, no todos, porque los de Jalisco como que han pintado su raya un poco, no mucho, pero han pintado su raya un poco. Pero el miembro distinguido honorario de Movimiento Ciudadano esta mañana los defendió hasta los dientes. Y me refiero, por supuesto, al presidente López Obrador. Mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X González, a él sí lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar, ¿no?, de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos. Y no es así. Entonces ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media. Entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. El presidente termina por decir que efectivamente está buscando el PRI y el PAN eliminar la candidatura de Samuel García. Pero sobre esto que van a volver a escuchar y ver. Sobre eso no dijo nada. O sea, para el presidente el problema tiene que ver más bien con un pleito con Samuel García, sí, y el PRI y el PAN, sí, pero el acto antidemocrático de tratar de diferir, bueno, también, ¿cuánto tiempo los hizo esto Morena? Tal vez no con bombas de humo, pero sí con caballos y otro tipo de cosas que llegaban a la Cámara de Diputados. Una confrontación que viene de tiempo atrás.
se han puesto de acuerdo ahí, el PRI y el PAN, para oponerse al gobernador Samuel García. Ahora resulta que Samuel García es un mártir para el presidente López Obrador, o por lo menos eso es lo que está diciendo, o lo que pareciera que quiere dejar en percepción. Puede ser efectivamente que tengan una confrontación interesante o bastante profunda, pero lo que sucedió ayer en el Congreso es inadmisible. Sea Movimiento Ciudadano o sean porros, es inadmisible el tratar de detener un proceso administrativo a partir de una licencia de un candidato o de un gobernador que quiere ser candidato de forma legítima, pero lo que no es legítimo es que quieran pararlo para poner a su favorito. Yo entiendo que efectivamente haya en este momento una confrontación muy fuerte entre el equipo de Xóchitl Gálvez y Samuel García, porque Samuel de una manera muy inteligente está tratando de saltar del tercer al segundo lugar. No puedes ir directamente al primero. Primero elimina a tu candidato o tu opositor más cercano, en este caso Xóchitl Gálvez, y luego sigue subiendo. Xóchitl solita se las da. Ahora hay una campaña intensísima en redes sociales en contra de los 3 dibujos que presentó Gálvez en la Anáhuac hace unos días, en donde en uno de ellos sería un gusano. Y todos dijeron que ese gusano era Claudia Sheinbaum. Los mismos que se burlan de Xóchitl Gálvez por gorda, deshonesta, vendedora de gelatinas, que no es indígena. Los mismos que la han llenado de apócopes, ahora se rasgan las vestiduras desde la corrección política para decir que cómo es posible que insinuara, aunque nunca dijo el nombre, que Claudia Sheinbaum era un gusano. Lo cual me lleva a la siguiente reflexión. Si estuviera tan perdida la elección, ¿para qué la haces más grande? Pareciera que hay algo ahí que es muy obsesivo por parte de los simpatizantes de Claudia Sheinbaum, o hay algo más. Ahora, ¿esto le afectará a Samuel García? Pues lo veremos ahora que regrese a campaña. Y la forma en la cual va a haber una confrontación. Xóchitl Gálvez ayer en la noche a través de un Twitter se inconformó con lo que sucedió en el Congreso de Nuevo León y de hecho le puso un hashtag que hasta eso está divertido. En lugar de fósforo, tratando de decir lo incitador a la violencia que podría ser el gobernador de Nuevo León. Claudia Sheinbaum, por su parte, que ayer estuvo en Querétaro y estuvo en Guanajuato, en donde la gente no llegó a uno de sus eventos, tuvo que ir en carretera grabando un video para recordar que había ido a Palacio Nacional por otras razones, no para recibir línea. Claudia, por favor. Platicarles que se armó un lío ayer, porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquer, secretario particular, una nota. Y me dijeron, está el presidente, entonces pasé a verlo, lo saludé, me habían dicho que estaba malo de pie, entonces pasé a ver cómo estaba muy bien, la verdad, muy tranquilo, contento. Aproveché para preguntarle por Beatriz, después por Jesús, obviamente, y él me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito, y pues platicamos un rato, temas, pues en realidad la vida cotidiana. Me preguntó cómo vas, le dije pues creo que vamos muy bien, y pues eso fue. Y bueno, no, ya sabe lo que dice, fue a que le diera línea, porque eso sí, son muy buenos para decir, somos feministas, las mujeres piensan por sí mismas. Ah, pero en el caso de Claudia, ella no piensa, ella solamente recibe línea. No, bueno, es de verdad, la verdad me da risa. Y como saben, pues con el presidente somos compañeros, amigos diría, y somos parte de este gran movimiento de transformación, del cual estamos muy, pero muy orgullosos.
Bueno, pues ahí Claudia Sheinbaum diciendo no recibí línea, pero ¿qué documentos fue a dejar a Palacio Nacional? Siendo muy honestos, uno como ciudadano, pues yo no voy a dejar ningún documento ni a recibir ningún documento en Palacio Nacional, aunque haya trabajado ahí. Y por un poco de decencia y decoro político, pues tampoco podría haber mandado a cualquiera a ir a dejar unos documentos. Se puede entender que sea amiga del presidente, se vale, pero se guardan las distancias, ¿no? Para evitar efectivamente que digan que recibió línea. Y dice, Claudia, no piense y se dicen somos feministas. No tiene que ver el feminismo con la política mexicana, y menos aún cuando lo único que repite Claudia Sheinbaum en todos sus eventos es la línea del presidente López Obrador, porque es replicarlo una y otra vez. Eduardo Verástegui, el que sigue buscando firmas para ver si llega a ser el otro candidato, en este caso no de la derecha, sino de la ultraderecha, pues siguió viendo cómo podía levantar firmas, a ver si lo logra. Familia, aquí seguimos en el Mercado Hidalgo levantando firmas. Vamos a levantar una firma más. ¿Por quién vas a firmar? Eso, vamos a ver. Rechazo. Efectivamente, padre de familia, en una de esas no lo hacía. Verástegui es parte de un movimiento que, saben ustedes, defiende otras cosas, que se quiten derechos a la comunidad LGBTIQ+, y que se prohíba el aborto. Ese movimiento, de hecho, se le apareció ayer, uno de ellos, a Marisol Schultz, y lo trató de manera muy majadera, sinceramente, y se tuvieron que ir a presentar su libro a la Holiday Inn Expo, nunca fueron invitados a la FIL. A propósito, hoy Ricardo Ravelo, este periodista que ha sido muy aguerrido en contra del gobierno de Enrique Alfaro, tenía una presentación en una librería Gonville, lejos de la FIL, y le cancelaron. Por algo será como lo que le hicieron también a algunos autores allá en Holanda. Quien sí fue a la FIL y que estaba muy contenta en la Feria Internacional del Libro fue Clara Brugada. Sí, después de que el presidente dijo que la FIL era de conservadores, etcétera, etcétera, Brugada se apareció en el stand del Fondo de Cultura Económica. Miren quién está aquí, Paco Ignacio Taibo, y miren el lugar donde estamos. Es el Fondo de Cultura Económica, en esta gran feria. Aquí están todos los trabajadores, los gerentes. A ver, cuéntanos cómo va. Vamos muy bien. Tenemos en exhibición 75,000 ejemplares de 2.500 títulos de todas las colecciones del fondo, más otros fondos editoriales e importaciones de España. Están nuestras novedades, tenemos grandes presentaciones y acá los esperamos. Aquí les esperamos, pero aquí, ¿qué representa esto? Bueno, están ustedes en el corazón, el redito de la izquierda en esta feria. No hay misterio, ni hay engaño. Aquí estamos. Y está el proyecto político del fondo. Libros baratos, libros progresistas, libros que cambian a la gente. Y bueno, vamos a darle una rodada. Hay que leer para... Hay que leer, dice Clara Brugada. Sí, lo que no dicen es que entre las cosas que presentan así en una foto gigantesca es la de Paco Ignacio Taibo II, que no escribe sobre izquierda su novela negra. Es muy buen escritor de novela negra, pero entendamos por dónde va la cosa. Del corazón de la izquierda, dice el señor Taibo II. Sería interesante que saliera él de cuadro y pusiera a alguien más. Fue Brugada no al Fondo de Cultura Económica, sino a un foro moderado por David Gómez Álvarez, otro más, que se convirtió en un foro de lucimiento para ella. Estuvo Candelaria Ochoa, estuvieron ahí algunos miembros de Morena, varios diría yo, dentro del público. Cuando hablaba el señor Lemus, lo abucheaban y Gómez Álvarez no hacía nada, porque ya saben ustedes que pues ya es muy claro para dónde está latiendo ahora su su corazón. Y las utopías hacen justicia territorial, justicia presupuestal, justicia espacial, de tal manera que los que vivían marginados hoy tienen el mejor desarrollo urbano, con características de la ciudad de 15 minutos, ¿no? Que se habla en otras partes del mundo, y que a cualquier persona le queden cerca este tipo de proyectos que tienen
desde albercas, pistas para atletismo de lo mejor. En Iztapalapa nunca había habido canchas de tenis, por ejemplo, ni campos de golf, todo gratuito, gratuito, no se cobra ni un peso, la inscripción, ni mensualidades, ni nada. Es interesante ver cómo Clara Brugada dice que existen canchas de tenis y campos de golf, etcétera, etcétera, cuando luego uno lee a los agoreros de la Cuarta Transformación y cuando se habla de un campo de golf, por ejemplo, en Oaxaca, ahí sí están en contra, aunque sea público, porque dicen que cómo es posible que lo mantenga Ricardo Salinas Pliego, pero si es Clara Brugada, el mismo esquema, ahí entonces sí le salta, no vaya a ser la de Dios es Padre. Y así les digo, pues estuvo Colosio, estuvieron otros personajes muy interesantes en ese evento en la FIL, pero los que más trataron de lucir, por decirlo de alguna manera, pues fue a la señora Brugada. Les digo, por algo será. Cling, cling. Qué lástima que no tenga efecto de moneditas. Cling, cling. Pedro Kumamoto, junto con otros propagandistas, simpatizantes, estudiosos de la Cuarta Transformación, que de transformación no tiene nada, estuvieron en un evento que se llamaba para entender la Cuarta Transformación. Estuvo Hernán Gómez, Carlos Pérez Ricard, estuvo Jorge Cepeda Patterson y la señora Magaloni, Hernán Gómez Bruera, todos con apellidos muy, muy del pueblo. Y entonces Kumamoto, pues tuvo que decir en lo que estaba en contra de el gobierno de López Obrador, pero si lo escuchan en el subtexto, pues Kumamoto está diciendo más bien de lo que está en contra del gobierno de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano. Creo que ese es uno de nuestros grandes pendientes. Acompaño la parte de seguridad, la parte de la militarización y la crítica que se hace a la reducción en su conjunto de problemas de inseguridad. Ahora también habría que decir aquí cuál es el trabajo que han hecho muchos gobernadores o alcaldes. Bueno, también dejan mucho a que desear en su conjunto. Entonces, creo que no lo podemos encasillar exclusivamente al gobierno federal. Segundo, en temas de medio ambiente, pues es cierto que, si bien es cierto la soberanía energética desde las energías fósiles fue uno de los elementos en donde se basa este sexenio como parte de sus objetivos prioritarios, nosotros, o al menos considero desde donde vengo, que pues tenemos que hacer todavía un esfuerzo con un mayor ahínco para hacer y lograr la transición energética. Creo, por cierto, que hay casos como en la Ciudad de México con esta gran planta, digamos, que nos permite pensar que realmente podemos tener en todo el país una política verdadera de transición energética, insistía, ¿no?, como lo vimos ya en la Ciudad de México, con una de las plantas de energía solar más grandes de todo el continente. Y por último, creo que el elemento quizás de cómo se terminan de complementar los megaproyectos o los proyectos prioritarios, también me parece que necesitamos repasarlo. ¿Cómo usamos a la técnica para lograr que se cumplan los objetivos en el corto, mediano y largo plazo de nuevo, por el bien de todas y todos, primero los pobres? ¿A qué me refiero? Qué bueno que exista, por ejemplo, un Tren Maya que conecte a dos comunidades indígenas que están produciendo lima o limones, pero ¿por qué no hemos logrado construir un trabajo social de base para que se generen cooperativas de producción que permitan que puedan escalar la producción de estos mismos ejidos? Y por el otro lado, acompañarles para que no vendan sus tierras a quienes van a tratar de capturar todo el valor que se ha generado a partir del Tren Maya. Estos elementos lo que nos permitirían es que realmente se logren los objetivos de estos megaproyectos. Ahí Pedro Kumamoto, por supuesto que no dijo absolutamente nada de que Claudia Sheinbaum estuviera en Palacio Nacional. No fueron a hacer una manifestación afuera de Palacio Nacional como lo hicieron en Casa Jalisco. Dios los libre, ¿verdad? Entre las cosas que también dijeron, que vale la pena recuperar, si lo tengo por aquí se los pongo, fue el instante en donde en esa presentación, en esa ponencia, terminaron diciendo Kumamoto que no quería que se eligieran los ministros de la Suprema Corte, no por las razones de todo mundo, sino porque el poder de la televisión iba a hacer que los jueces fueran los jueces de Salinas Pliego y de Grupo México. Hubo obviamente gente entre el público que no los dejaron cuestionarlos demasiado, otros que no quisieron, como
cuando no suena lógico, pero así, más o menos, es lo que como está ahorita la situación de las campañas. Hay otras que también pueden estar muy complicadas en otras situaciones. Fíjense ustedes que ayer pues se votó en el Senado la terna que mandó el presidente López Obrador de estas 3 mujeres para ser la nueva miembro del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También Cepeda pues se puso en contra de esta terna. Damián. El problema que tenemos es que poca gente lo sabe, pero de los 11 integrantes de la Corte no necesitas tener mayoría para dominar la Corte. En México necesitas tener 4 votos. Si alguien, sea el Poder Ejecutivo, un partido, el Poder Económico, quien sea, controla 4 votos de la Corte, controla la división de poderes en este país. Entonces, hoy lo que tenemos en juego es eso. El presidente abiertamente, no soy yo el que lo está diciendo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, una y otra vez, cada vez que no le gusta una resolución de la Corte, dice, me equivoqué. Quiero una Corte leal al movimiento. Quiere subordinados, ni siquiera lo está ocultando, lo está diciendo a los 4 vientos para el que lo quiere escuchar. Y dice, cuando hice la propuesta, él ha propuesto a 4 integrantes, en 2 me equivoqué. Y yo me quedo pensando, digo, ¿por qué dice eso el presidente? Porque exige obediencia ciega. La verdad de las cosas es que tendemos a fijarnos solo en los casos más relevantes, o en aquellos que... Bueno, ahí está Damián Cepeda. Y por supuesto que aparecieron las distintas candidatas, unas de más pena que otros, como por ejemplo la señora Ríos. Atender a un principio que ya está establecido en el artículo 17 constitucional. Tiene que ver con que deben privilegiarse por encima de los formalismos el conflicto, la resolución del conflicto de fondo. Y eso me parece a mí aún más importante con respecto a las decisiones que adopta el Congreso de la Unión. Creo que en ese sentido la Suprema Corte de Justicia debe analizar el fondo de la cuestión para determinar si se ha violado o no la Constitución, pero respetar la voluntad soberana del Congreso de la Unión. Y por otra parte, ya para culminar, quiero señalarles un tema. Me importa mucho que las resoluciones que se dicten en la Suprema Corte deban hacerse tomando en cuenta la realidad política, social y jurídica en que vivimos. Es muy bonito que se establezcan una serie de principios en abstracto, pero que al momento de que con ellos se pretenda resolver una problemática social allí en el mundo real, no se solucionen estos problemas. Entonces, me parece muy importante que se tenga en cuenta esa realidad social, política y económica que se está viviendo para que esos valiosos principios que emanan de los mandatos constitucionales realmente se hagan efectivos. Esta mujer que lo que quiere es que primero sea el criterio político, como quiere el presidente López Obrador, que la ley. No me vengan con que la ley es la ley, y quiere ser magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lenia Batres, pues diciendo lo que ya se esperaba de ella. Finalmente, sobre la democratización del Poder Judicial, comenté en la Comisión de Justicia que existen en otros países diversas formas de participación ciudadana en su conformación, como la elección popular de jueces, que en países como Bolivia y Suiza, las personas juzgadoras son elegidas mediante el sufragio universal, y que a nivel subnacional, en estados como Texas en los Estados Unidos de América, también se elige la totalidad de jueces por medio del voto de la población. Otra forma de democratización
es la integración de tribunales y cortes, tanto con personas provenientes del Poder Judicial como con personas ajenas a este, como es el caso de Chile, donde el máximo tribunal debe forzosamente integrar ministras y ministros que no hayan desempeñado carrera judicial, o en Alemania, donde algunas instancias jurisdiccionales deben integrarse por jueces legos, como les llaman a que... Basta. Ya saben ustedes que aquí se ponen muy doctos, muy puestos, muy aquí somos lo que ustedes quieran. Berta Luján, que pareciera de las tres la más pensante o la más cuerda, que en realidad yo no creo en la cordura de ninguna de las tres, dijo lo siguiente. Integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sin duda la máxima aspiración de muchas abogadas o abogados que ven en este espacio una oportunidad inigualable de contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia que reclama México. Estoy convencida de que nuestro país exige una justicia mucho más humana y cercana a la gente, que busque reducir las desigualdades y asegurar la protección de los derechos de todas las personas, especialmente las más desfavorecidas. Una justicia moderna y transformadora, que derrumbe los vicios e inercias del pasado y edifique nuevos paradigmas para colocarla al servicio del pueblo, procurando su bienestar y garantizando los principios de libertad, igualdad. Señora, ya. Porque todas pasaron, todas dijeron eso, pero pues no les alcanzó la gasolina, todas quedaron en las dos votaciones que se hicieron cortitas. Berta Alcalde fue la que quedó un poquito más arriba, pero no logró tener los 75 votos necesarios para tener mayoría calificada. Dieron un total de 112 votos en la urna, de los cuales se emitieron 58 votos a favor de la ciudadana Berta María Alcalde Luján. Se emitieron 5 votos a favor de la ciudadana Lenia Batres Guadarrama. Se emitieron 2 votos a favor de la ciudadana María Estela Ríos González. Se emitieron 0 votos en abstención y existen 3 votos nulos, además de 44 votos en contra de toda la terna, para un total de 112 votos emitidos. El requisito que impone el artículo 96 constitucional es que para la designación se debe reunir el voto aprobatorio de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado. Conforme al resultado, no se reúne la mayoría calificada para ninguna de las candidatas. En virtud de que ninguna de las personas propuestas en la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo reúne la mayoría calificada que se requiere para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederemos a una segunda votación conforme lo dispone el resolutivo 12º del acuerdo aprobado por esta soberanía. Y en el segundo tampoco pasaron. El presidente López Obrador ya tuvo que salir esta mañana a decir que ya está listo para hoy mandar la nueva terna. Pueden ir uno y cambiar 2, o pueden cambiar los 3. Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna. Estamos pensando en eso. No para que no haya especulación. Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor, y está padeciendo el que la ratifiquen en la Asamblea de la Ciudad de México, porque a ella le tocó
iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso. Pues entonces ahora resulta que como el cártel inmobiliario está persiguiendo a Ernestina Godoy, pues ahora Ernestina no va a ser ratificada, esa es la versión del presidente López Obrador, y como no va a ser ratificada, pues la va a retomar. La política es una cosa tremenda. Miren, ayer tuvo que entrar la fuerza pública a hacer un cateo en el Palacio Municipal de Toluca. Andan buscando al alcalde de Toluca que está prófugo por secuestro express. Entonces fueron ahí a ver si no estaba ahí metido. Alcalde de Toluca, que es de Morena. Y sí, el presidente ganará de todas. El problema no es que gane el presidente o no, sino que quienes pierden es la ciudadanía, que cada día está más polarizada y tiene más problemas. Ayer surgieron 2 videos de los padres de Patricio, este adolescente que golpeó a un trabajador de la Plumen del condominio donde estaba visitando, allá en Puebla. Pues nada bonitos. Uno de ellos de la madre de Patricio. Por favor. Te acercas y gracias, putito. No, ¡puta de mierda! A ver, hija de la chingada. Con Carlos no te metes. ¿Sale? Con Carlos no te metes, pendeja. No te metas con mis hijos y con Carlos, hija de tu puta madre. ¿Sale? Bueno, muy educada la señora, ¿no? Pero pues así también salió un video también del papá. Abrir, si soy el propietario de la casa, si era Colorado 45 y este brother ya me ha visto muchas veces, ya personal, cabrón, puedo pagar la multa que sea, la verga, la demanda que sea y partirte tu madre, entonces bájale de huevos, ¿entendiste? Va, cuando me veas a la moto, déjame entrar, cabrón, órale. Y si me van a multar, no hay pedo, váyanme mandando la multa, ¿ok? Bueno, pues entonces ahí medio se entiende, si se vive en un ambiente de violencia, pues terminará siendo así de violento absolutamente todo. Bueno, ya casi para ir a la entrevista que tengo, ¿dónde anda Omar García Harfuch? Amigas y amigos, quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal. Bueno, eso es lo que dice Omar García Harfuch. A todos les dieron un hueso. A Lomelí le dieron lo mismo, a Sheffield que estuvo en la FIL lo mismo, así a todo el mundo le va re bien. ¿Saben a quién no le va bien? A los que sufren por falta de medicamentos, a los que sufren por falta de seguridad, a los que sufren después de un desastre natural en el cual el gobierno no ha tenido una respuesta eficiente, como en el caso de Otis. También sigue la búsqueda de desaparecidos. La Marina tiene un operativo en toda la bahía, de embarcaciones que se hundieron. Hay 31 personas, la mayoría se piensa están en el mar. Fíjense ustedes cómo dice, la mayoría se piensan que está en el mar, para no decir que están muertos. Muertos por la falta de previsión del gobierno y la indolencia de los dueños de los yates. En segundo término, las víctimas. Como ha sido no solo en estos últimos 5 años, mañana se cumplen 5 años del gobierno de López Obrador, sino lo ha sido desde hace mucho tiempo en este país. Esta mañana ir con Rodrigo Ramos, precandidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el Distrito 4 de Zapopan. Vamos a hablar de política joven, ¿no? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿me escuchas bien?
Te escucho bien y me da mucho gusto que tú también a mí, para comenzar con pregunta obligada. Eres miembro de un partido político que ayer tuvo un zipizape en el Congreso de Nuevo León. ¿Qué opinas al respecto? Pues es una situación bastante complicada. Digo, yo me identifico con Samuel porque los dos somos precandidatos jóvenes de Movimiento Ciudadano y eso es algo que me gusta del partido, que le está dando espacio a personas relativamente jóvenes que antes no tenían representación en el sistema de partidos y es algo que me interesa. Sin embargo, creo que la situación que está, o la postura que está tomando el PAN, el PRI, el PRD que controlan el Congreso, pues están intentando más bien obstaculizar a Samuel para que no siga sobresaliendo en las encuestas, que no siga sobresaliendo en la agenda pública, y pues le están poniendo un poquito el pie, ¿no? Es lo que yo alcanzo a ver de la situación política local en Nuevo León. Ahí Samuel tiene que seguir, yo creo que tiene que enfocarse en su campaña presidencial y yo creo que puede llegar al segundo o al primer lugar. A ver, nada más una cosa, a ver, y acabas de decir dos cosas que me llaman la atención. La primera, o sea, si llega al segundo, pues entonces, ¿para qué compitas? Si tendría que llegar entonces, o el objetivo tendría que ser ganar. Y la segunda, que creo que es más importante, ¿se vale todo con tal de un objetivo? ¿Se vale entrar con porros o con miembros de tu partido político, aventar bombas de humo para diferir una sesión en donde la oposición intentaría poner a un sustituto que no fuera de tu partido? No, a ver, las personas que entraron al Congreso no está comprobado que sean de Movimiento Ciudadano. De hecho, las declaraciones oficiales del gobernador es que no son personas pertenecientes a Movimiento Ciudadano. Yo esperaría a ver cómo se comprueba ese tema. Y segundo, digo, al final Samuel tiene derechos políticos y está en su total derecho de competir por la presidencia de México. Obviamente se tiene que buscar un primer lugar, pero lo que digo del segundo lugar es para dejar en claro la narrativa de que el voto útil está con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es el que le puede ganar a Morena, Movimiento Ciudadano es el que le puede ganar al partido oficialista y yo creo que esa carrera está con Samuel. A ver, vamos a ir por partes. Nadie le está quitando los derechos políticos a Samuel García, pero Samuel García sí quiere quitar derechos constitucionales al decir que el gobernador sustituto, que según la Constitución tiene que ser puesto por el Congreso, tiene que ser del mismo movimiento. El decoro político podría decirte eso, pero el decoro político no está legislado. Yo creo que Samuel tiene que seguir su ruta y al final, si el Congreso toma su decisión, pues está en sus manos al final del día, así está establecido en la Constitución. Y yo insisto, Samuel tiene que seguir su ruta, no desconcentrarse y luchar por el primer lugar, por ganar la presidencia de México. Yo creo que ahí es donde tiene que estar enfocado y creo que ha sido un fenómeno en todo el país, no solo en redes sociales, ya vimos la encuesta de Publímetro, yo creo que está empezando a llamar la atención y eso obviamente hace que la oposición en el Congreso local en Nuevo León pues quiera ahí meter las manos y no dejarlo competir. Rodrigo, ¿ser joven también es sinónimo de ser atrabancado? No, para nada. Pero es sinónimo de aprovechar las oportunidades, es sinónimo de energía, es sinónimo de entender las coyunturas políticas desde una nueva perspectiva. Justo Samuel habla de ser el nuevo, mi eslogan de campaña como precandidato a diputado también es nuevas ideas, entonces creo que venimos a refrescar un poquito las cosas, presentar una nueva perspectiva y pues hay que seguir adelante. A mí también me ha tocado vivir muchos obstáculos en política, no tengo familia política, no tengo primos multimillonarios, ha sido un camino de más de 10 años de trabajo desde que empecé en la preparatoria, me ha costado cada camino, cada obstáculo en este sistema de partidos, pero ahora tanto Samuel como yo tenemos una oportunidad y creo que hay que aprovecharla. Obviamente no a cualquier costo, no podemos dejar pedazos de dignidad en el camino, pero sí meterle toda la energía dentro de lo que está con nosotros. No tengo En duda todos los años que llevo haciendo comunicación de todo tipo, me han tocado muchos candidatos que han dicho que lo que los diferencia es su juventud, incluido Samuel, de Alejandro Hermosillo, el propio Pedro Kumamoto, que me pueden venir a la mente muy, muy rápido. Y yo siempre les digo, pues sí, pareciera que efectivamente la juventud se convierte en una patente de corso, cuando en realidad, cuando uno llega al Congreso, pues no te preguntan cuántos años tienes, sino cuáles son tus ideas. Y ahí y no solo al Congreso, sino cuando llegas con la gente. Cuando tú visitas el Distrito 4 de Zapopan, ¿qué es lo que te está diciendo la población? A ver, digo, yo obviamente una de mis ideas principales es refrescar el Congreso, traer nuevas ideas a la política, pero no es mi única bandera. Yo soy abogado, tengo una maestría por la Universidad de Columbia, que es de las mejores universidades del mundo. He tomado clases y he creado proyectos con personas que han ganado premios Nobel, con Joseph Stiglitz. Entiendo muy bien la parte técnica de las políticas públicas y de la administración pública. Yo más de 4 años de experiencia en el gobierno de Guadalajara, me he especializado en política educativa y soy una persona que de verdad le apasionan los asuntos públicos. Yo creo que no hay mejor forma de utilizar mi tiempo en vida que en un espacio
espacio que me permita tomar decisiones que impacten positivamente a millones de personas. Creo que me gusta mucho y esa yo creo que es también una de mis banderas principales, no nada más ser joven. Y yo no estoy de acuerdo con, por ser jóvenes, meternos nada más a mesas de jóvenes y hablar de jóvenes. Yo me quiero meter en temas de seguridad pública, me quiero meter en temas de desarrollo económico, de competitividad, y eso es a la gente, lo que la gente más está buscando en el Distrito 4. Hay una crisis de violencia nacional muy, muy complicada. El Distrito 4 también es una zona de mucha desigualdad. Tenemos colonias muy ricas y también tenemos colonias muy pobres. Yo creo en un crecimiento equitativo, creo en una economía de mercado guiada por el gobierno y también creo que todas las personas tienen que tener derecho a justicia social o derechos sociales. Me identifico con mi juventud, pero también con mi preparación, mis convicciones y todo eso que yo creo que me va a diferenciar. Que he llegado aquí con trabajo, que he llegado aquí con mucho esfuerzo y que no me voy a rendir bajo ningún costo, pero también sin dejar pedazos de dignidad en el camino. No me escuchaste la pregunta. ¿Qué es lo que te pide la población del Distrito 4? Ya me contestaste un montón de cosas que bueno que están desarrolladas, pero ¿cuáles son las necesidades de la gente que vive en ese distrito de Zapopan? Sí, como te digo, seguridad pública, desarrollo económico, tiene que haber más atención a las desigualdades que hay en el Distrito 4, eso es lo que más nos pide la gente de Zapopan, como dije. ¿Qué diferencias hay entre ese distrito con otras partes, no solo de ese municipio, sino de toda el área metropolitana de Guadalajara? A ver, el Distrito 4 es una de las zonas más populares de Zapopan, es una de las zonas que cuenta con población de estratos socioeconómicos más bajos, es decir, hay personas que no tienen acceso a servicios básicos, hay un buen porcentaje de personas que viven en pobreza extrema. Entonces, yo creo que tiene que haber una atención focalizada, creo que tiene que haber un nuevo sistema de políticas públicas que tenemos que articular desde el Congreso para asegurar que todas las personas tengan un piso común de donde empezar, que tengan acceso a salud, a educación gratuita, a toda esta serie de cosas. Entonces, ese quiero que sea mi enfoque desde el Congreso para el Distrito 4. El Distrito 4 tiene, repito, colonias muy pobres y tienen colonias muy ricas, tienen problemas también de inseguridad, tiene problemas ahí de que le hacen falta centros comunitarios. Uno de las cosas más importantes que yo creo que valdría la pena hacer en el distrito, que ojo, no es propuesta porque todavía no estoy en etapa de hacer propuestas, pero es desarrollar ahí proyectos de este tipo, ¿no? Donde la gente pueda reencontrarse, pueda regenerar el tejido social. Estamos muy metidos a veces en las redes o en muchas cosas que no implican interacción humana, y yo creo que estos espacios como centros comunitarios o como espacios donde los vecinos se puedan encontrar son muy, muy importantes en el Distrito 4. Entonces, conozco el distrito, conozco las políticas y tengo muy en claro qué es lo que quiero hacer en el Congreso para resolverlo. He visto mucho candidatos fundamentalmente bueno, eran de Futuro, pero ahora ya son de la Mega Alianza, porque son o de Futuro o de Morena visitando ese distrito en específico. Pareciera que hay un botín político. ¿Cómo hace la población para diferenciar a alguien que puede trabajar al 100% para ellos de aquellos que los están usando para llegar al poder? Gonzalo, te pido una disculpa, se trabó tantito. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Por supuesto, yo lo que comentaba es, ¿cómo le hace la población del Distrito 4 para ver que el político sí va a ser eficiente y que no va a ir y va a decir, yo les voy a traer lo que necesitan, les voy a dar seguridad y les voy a dar agua y les voy a dar infraestructura, y regresan 3 años después y sigue la cosa igual? Está muy fácil. Yo creo que las campañas y las precampañas obviamente son muy importantes para que el político se dé a conocer, pero yo creo que la decisión de por quién votar tiene que estar más respaldada en el historial de la persona. Que se pongan a revisar el historial de los precandidatos o de los candidatos en su momento que estamos aspirando a representar en ese distrito. Que se pongan a revisar si tienen denuncias, demandas, que se pongan a revisar cuál es el trabajo que tienen, cuál es la experiencia técnica, que se pongan a revisar inclusive sus nexos, sus vínculos familiares, que se pongan a revisar qué chamba han hecho. Y ahí van a encontrar un reflejo muy bien de qué es lo que se va a venir más adelante. Esa es mi principal carta de presentación, que revisen mis antecedentes de trabajo, que revisen mis antecedentes académicos, y yo creo que iba a estar muy, muy sencillo. ¿Cómo estás viendo el panorama político? No está nada fácil para Movimiento Ciudadano, como no estaría fácil para la oposición tampoco, porque más allá de la parte de ganar la elección el próximo junio, pues lo importante es qué pasa el 3 de junio, qué pasa después de que ganas y cómo le cumples a la población. Es un panorama en lo electoral, es un panorama complejo, pero es un panorama que yo creo que vamos a ganar sin ningún problema. Al final, yo creo que Kumamoto, al irse a Morena, está traicionando todos sus principios, y algo que muchas personas no ven
es que no podemos subar los votos de Futuro con Morena, porque Futuro pierde su base votante, que son clase media y clase media alta, personas que nunca van a votar por Morena, y creo que esos votos se van a venir a Movimiento Ciudadano. De entrada en lo federal, pues no entra Futuro de cualquier forma, pero creo que al final esto que está haciendo Kumamoto beneficia a Movimiento Ciudadano y creo que eso se va a ver en las urnas. Aparte, realmente en Zapopan ha habido un excelente gobierno, los 6 años primero con Pablo Lemus y después los 3 con Juan José Frangé. Hay nuevos espacios públicos, hay infraestructura, y Juan José Frangé de verdad trae una filosofía de trabajo, o sea, que yo nunca había visto en un gobierno. El modelo que hay en Zapopan yo creo que debe ser replicado en muchos lugares del país, porque Juan José Frangé desde las 5 de la mañana está dándole, hasta esa hora contesta los mensajes, lo digo por experiencia. Entonces, yo creo que eso va a ser importante y eso se va a reflejar el día de la votación. El trabajo, el voto antimorena, toda esta serie de factores, yo creo que van a salir a favor de Movimiento Ciudadano. Acabas de mencionar, ya para terminar, a Pedro Kumamoto. ¿Tú piensas que lo que hizo Kumamoto de saltar pues no de partido político, pero sí de perspectiva de crecimiento, no afecta a los distintos candidatos jóvenes y que hay una decepción diciendo a nosotros llegan y nos prometen que van a ser distintos y terminan siendo parte de la estructura? Yo creo que Pedro Kumamoto se equivocó. Yo creo que Pedro Kumamoto en algún momento representó una figura independiente que no cambió nada más la política de Jalisco, sino también a nivel nacional, como uno de los candidatos independientes de los primeros y también de los más llamativos. Y creo que lo que está haciendo ahora de aliarse con el oficialismo es el peor error que ha cometido en su carrera y creo que con esto se va a acabar. Creo que es una muestra clara de que en política no se construye un proyecto por el que vas a creer eternamente. En el momento en el que alguien se equivoque o en el momento en el que alguien transfiere sus principios, ahí tenemos que decir adiós y se tiene que acabar. Y conmigo aplicaría también, con cualquier político. Tenemos que ser objetivos. A la política le hace falta mucha objetividad y los favoritismos de decir, a ver, yo estoy con y en 5 años también y en 10 años también, las personas y los políticos cambian. Entonces yo creo que esa misma crítica tiene que tomarse en cuenta para Kumamoto, tiene que tomarse en cuenta para Morena y por supuesto también para Movimiento Ciudadano y para mí. El día en que yo me equivoque, espero que la gente no me apoye y si lo sigo haciendo bien, espero que sí me apoye. Nada más para terminar, Rodrigo, porque yo lo que veo es que, y lo veo en los comentarios en Instagram, es que hay un gran escepticismo hacia la clase política. No importa la edad, no importa el color, lo que hay es un escepticismo hacia que los políticos sean eficientes y que realmente tengan un sentimiento de cambio. ¿Por qué? Porque nos dijeron en el 2000 que iba a haber un cambio, en el 2018 que iba a haber una transformación, y luego hay quienes nos dicen que hay una nueva política, pero cuando comparas a los tres y comparas sus resultados, terminan siendo contraproducentes hacia la población. ¿Cómo erradicar de la población en general esa sensación de que todos son iguales y de que no va a haber un cambio sustancial en la vida cotidiana de la sociedad? A ver, yo creo que en todo México la gente está desencantada no solo con la política, sino también con las instituciones, inclusive con empresas. En otras partes del mundo yo creo que es tal vez un poco distinto, pero la realidad es que México está muy lejos de ser el país que merece y que puede ser. Y yo creo que en parte, pues sí, es un conjunto de cosas el que nos han llevado hasta aquí y eso obviamente desespera a la población, los casos de corrupción, toda esta serie de cosas que son muy complicadas, pero al final... Y los que empezamos en política, desde muy chavos lo hemos escuchado, cuando participas en esto, todos tus amigos y toda tu familia te dice, estás perdiendo el tiempo, dedícate a otra cosa, no vas a cambiar nada, no va a servir para ni madres. Entonces, yo creo que esa idea de no perder la esperanza, de remar contra corriente y de seguirlo intentando, es lo que hace que el mundo cambie y es lo que hace que los países cambien y que los municipios cambien. Entonces, yo lo que le diría a toda la banda, jóvenes, adultos mayores, todas las personas que viven en Zapopan y que pueden estar viendo en esta entrevista, es que no hay que perder la esperanza. Hace 50 años estábamos mucho peor, hace 70 años ni se diga, así ha pasado en todos los países, pero vamos a salir adelante. Si creemos que no tiene arreglo, si creemos que no podemos hacer nada, pues mejor nos acostamos todo el día y no hacemos nada. Claro que se pueden cambiar las cosas. Yo me niego a creer esa frase y me he negado a creerla por 10 años de que no podemos hacer nada. Yo estoy 100% seguro de que sí podemos hacer. Yo no creo que la gente se quiera quedar acostada. Yo creo que la gente está muy decepcionada de esta clase política y pediría otra. Te doy un ejemplo muy claro. Vamos para 20 años de que se está luchando por el derecho a decidir en el caso de Jalisco y no hay una legislación a propósito. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que es un tema que se tiene que platicar. Es un tema que se tiene que platicar y que se le tiene que platicar también a la población y tiene que haber una respuesta por parte de la población que nos ayude a legislar de la forma correcta. ¿Qué opinas de la legalización de las drogas? Estoy a favor de la legalización de algunas drogas. ¿De cuáles no? Pues de drogas duras. A mí lo que me gustaría es
legislar con evidencia científica. Me gustaría ver cuál ha sido el impacto de la legalización de las drogas en distintas partes del mundo. De entrada, a favor de la legalización de la marihuana sí estoy, pero lo que me gustaría es dejar de hacer estas interpretaciones y dejar de decir, a ver, yo opino esto. Muchas veces en política pública no se trata de opinar, se trata de ver cuál ha sido el impacto de estas políticas y de estas decisiones en otros países y con base en eso empezar a tomar decisiones en cuanto al tema de las drogas. Movimiento Ciudadano es uno de los partidos que no ha permitido la legalización del derecho a decidir en Jalisco. ¿Qué opinas al respecto? Yo repito, es un tema que se tiene que revisar con la población para saber cómo vamos a legislar. De entrada, Movimiento Ciudadano es un partido de izquierda moderada y está a favor de las libertades. Bueno, te tengo que dejar, Rodrigo, porque me tengo que salir rápido, pero yo creo que esta conversación apenas es la primera, y yo creo que al final del día la gente tiene que comenzar a ver de manera muy tajante y muy directa qué es lo que quieren los distintos candidatos. Tú, en tu caso, como precandidato al Distrito 4 de Zapopan, y tendrían que venir los otros. ¿Quiénes ves tú que van a ser tus contrincantes? Todavía no sabemos. De entrada, yo soy precandidato, ahorita estoy metido en un proceso interno, estamos concentrados en ese proceso interno, todavía no tenemos idea de cómo están acomodando las cosas en la coalición del PRI, del PAN, cómo están las cosas en Morena, pero a quien nos pongan y como sea, vamos a echarle todos los kilos. Y ya para no quitarte más tiempo también, Gonzalo, decirte, desde hace muchos años también veo tus entrevistas y hoy me da mucho gusto estar en una de ellas. Me gusta mucho tu estilo y ahí estaba escuchando también tus andanzas de la FIL. Entonces, pues es un objetivo más para mí estar aquí contigo. Gracias, y también, como la gente sabe, pues yo no soy suavecito con nadie, ni con mis colaboradores, ni en mis entrevistas, Rodrigo. No, y espero que la siguiente vez seas inclusive menos suavecito. Bueno, no te subas al carrito porque entonces vas a tener viaje. Está bien, Gonzalo, te agradezco muchísimo. Que estés muy bien, Rodrigo. Hasta luego y saludos a todos. Gracias, muy buenos días. Es Rodrigo Ramos, precandidato al Distrito 4 por parte de Movimiento Ciudadano. Vamos al Evangelio del día. En aquel tiempo, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando delante, vio a sus otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y su padre, le siguieron. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio. Se acabó por el día de hoy. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Esto es